En la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de David, el pastor convertido en rey, el poeta de Israel, el guerrero indomable, el hombre que amó profundamente a Dios y que, al mismo tiempo, cayó en las debilidades más humanas. Hoy recorreremos la vida de David, desde sus orígenes humildes hasta su consagración como rey de Israel, pasando por sus batallas, sus victorias, sus errores y su legado eterno. Un personaje que no solo pertenece a las páginas de la Biblia, sino que se ha convertido en símbolo universal de liderazgo, fe y redención. David nació en Belén, hijo de Isaí, un campesino de la tribu de Judá. En apariencia, no era más que un muchacho sencillo, el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos participaban en asuntos militares o familiares más relevantes, David pasaba largas horas cuidando las ovejas de su padre. En esas soledades, bajo el sol abrasador del desierto y las estrellas de la noche, David aprendió a tocar la lira, a cantar salmos, a contemplar el poder de Dios en la naturaleza. Allí se formó el corazón de un poeta y adorador. Pero no solo era un pastor sensible, David también se entrenaba en la destreza física. Con su honda, defendía al rebaño de leones y osos. Aquella arma rudimentaria sería clave en su destino. En esos días, Israel tenía un rey, Saúl, el primero ungido por el profeta Samuel. Pero Saúl había desobedecido a Dios y su reinado estaba destinado al fracaso. Dios instruyó a Samuel a buscar un nuevo rey. Así llegó a Belén, a la casa de Isaí. Desfilaron los hermanos mayores de David, hombres altos, fuertes, de apariencia imponente. Sin embargo, Dios habló claramente. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel pidió ver al menor, al que estaba con las ovejas. Cuando David entró, a un joven, de cabello rojizo y mirada brillante, Dios dijo: «Levántate y úngelo, porque este es». Ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Aunque aún era un pastor desconocido, ya estaba destinado a cambiar la historia de Israel. La fama de David comenzó con un solo acto heroico. El ejército de Israel estaba atemorizado frente a los filisteos, cuyo campeón, Goliat, un gigante de casi 3 metros, desafiaba diariamente a cualquiera que osara enfrentarlo. Saúl y sus hombres temblaban. Pero David, enviado solo a llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío del gigante y se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Armado únicamente con su honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó al guerrero. Con fe en el nombre de Jehová, lanzó la piedra que impactó en la frente de Goliat, derribándolo. Luego tomó la espada del gigante y lo decapitó. Ese día, Israel celebró al joven héroe. La victoria no fue de un guerrero experimentado, sino de un muchacho confiado en su Dios. Tras la victoria, David fue llevado a la corte real. Allí ganó el cariño del pueblo y también la amistad más profunda que jamás tendría, la de Jonatán, hijo del rey Saúl. Jonatán reconoció en David un espíritu noble y lo amó como a sí mismo, sellando un pacto de hermandad eterna. Pero Saúl, por el contrario, comenzó a ver a David como una amenaza. Los cantos populares lo exaltaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Consumido por los celos, Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. David huyó, convirtiéndose en fugitivo, acompañado por un grupo de hombres fieles que se convirtieron en su ejército. Aún así, en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Respetó al rey como ungido de Dios. Esa nobleza marcaría la diferencia en su liderazgo. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla contra los filisteos, David lloró amargamente. Luego, el pueblo lo proclamó rey, primero sobre Judá, y finalmente sobre todo Israel. David estableció Jerusalén como capital y trasladó allí el Arca del Pacto,
convirtiéndola en el centro espiritual y político de la nación. Bajo su liderazgo, Israel se fortaleció militarmente y conquistó territorios enemigos, convirtiéndose en un reino poderoso. Pero más allá de sus victorias bélicas, David fue un líder que impulsó la adoración a Dios, componiendo salmos que aún hoy inspiran a millones. A pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, David no fue perfecto. Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió cuando, desde su palacio, vio a Betsabé bañándose. La deseó, la tomó, y para encubrir su adulterio mandó a la muerte a su esposo, Urías elitita. El profeta Natán lo confrontó con una parábola que desnudó su pecado. David reconoció su culpa y clamó a Dios con un corazón arrepentido. De esa experiencia surgió uno de los salmos más conmovedores. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque recibió el perdón divino, las consecuencias marcaron a su familia. Conflictos, traiciones y rebeliones surgieron entre sus hijos. Uno de los capítulos más trágicos fue la rebelión de Absalón, su hijo amado pero ambicioso. Absalón robó el corazón del pueblo y se proclamó rey en Hebrón. David, para evitar un baño de sangre en Jerusalén, huyó de la ciudad. Fue un momento de humillación y dolor, pero también de fe en Dios. Finalmente, el ejército de David derrotó a las tropas de Absalón. El joven, atrapado por su cabello en las ramas de un árbol, fue atravesado por las lanzas de los soldados. Cuando David recibió la noticia, no celebró la victoria. Su corazón de padre se quebró. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? A pesar de sus errores, David dejó un legado incomparable. Consolidó Israel como nación, inspiró generaciones con sus salmos, y preparó el camino para que su hijo Salomón construyera el templo en Jerusalén. Más aún, de su linaje nacería siglos después Jesús, el Mesías, llamado Hijo de David. David murió anciano, tras 40 años de reinado, dejando un pueblo fortalecido y una promesa eterna. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable eternamente. David no fue un héroe perfecto. Fue un pastor, guerrero, poeta, pecador y rey. Un hombre lleno de contradicciones, pero con un corazón siempre dispuesto a volverse a Dios. Su historia nos enseña que la grandeza no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de reconocerlos y buscar la gracia divina. Por eso, más de 3000 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de fe, valentía y redención. David, el pastor que venció gigantes, el rey que conquistó reinos, el hombre que cantó a Dios con toda su alma, y cuyo legado vive para siempre.